Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa noche. Damos gracias a Dios. Te estamos pidiendo el favor que compartas en esta noche la palabra y Dios quiere hacer algo especial en tu vida. Gracias, amigo, por conectarte. Gracias a los pastores por esta invitación. Y tenemos un tema interesante, un tema importante. Lo hemos titulado El Detonante. Y quiero que estés atento porque Dios va a hablar a tu vida, Dios va a hablar a tu corazón. Hay cosas que a veces no entendemos, hay cosas que no comprendemos, pero que a través de la Escritura vamos a encontrar verdades significativas que pueden cambiar nuestra vida, ¿sí? Yo te invito a que abras tu Biblia en Primera de Samuel capítulo 2, versículo 31. Dice la Escritura: He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Oni y Fines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Pedimos que tu presencia, Señor, llegue allá donde cada persona, cada hogar, Señor, cada amigo que está mirando en esta noche. Pedimos que tu Santo Espíritu ministre, que tu Santo Espíritu hable a cada corazón, que esta palabra no regrese vacía, que haga el efecto que tiene que hacer en cada día. Señor, en cada vida de antemano te damos gracias por cada milagro, por cada sanidad, Señor, por lo que tú vas a hacer en el poderoso nombre de Cristo. Proclamamos, decretamos tu presencia, Dios, en este lugar, Dios, de una manera especial, en Jesucristo, Señor nuestro. La palabra que acabamos de leer es una palabra fuerte, es una palabra que Dios le dio a un sacerdote. El sacerdote se llamaba Elí y era un hombre que servía en la presencia del Señor. Era un hombre que ya estaba anciano, de casi 100 años. La Biblia dice que era robusto, que era obeso, y que algunas de las características que nos dice la palabra de él era que era un hombre que había perdido la visión, tanto espiritual como física. Era un hombre que en su tiempo estaba escaseando la palabra de Dios. Era un hombre que se había acostumbrado tal vez a servir al Señor sin la presencia, sin la unción del Espíritu Santo. Y Dios trae una palabra a través de un profeta y le habla. Y es una palabra fuerte, es una palabra que no solamente lo va a afectar a él, sino que va a afectar a sus descendientes, a sus hijos, a sus nietos. Y es de pronto la explicación, el por qué a veces en nuestra vida las cosas no marchan como deberían de ser. A veces tú te levantas temprano, te acuestas tarde, te esfuerzas, te cansas trabajando, sin embargo no consigues las cosas que deseas. Conocemos en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, a veces en nuestros propios hogares, hombres que toda su vida se han esforzado y no han conseguido para tener una vivienda. Conocemos también de mujeres que trabajan, se esfuerzan, que son buenas personas, mujeres de su hogar, pero que han pasado por diferentes corazones. Muchos hombres se han acercado, como en el caso de la Biblia, aquella mujer que tenía 5 maridos y el que tenía no era el de ella. Y a la Biblia nos enseña de que esta mujer no tenía un hombre que la amara. Así hay muchas mujeres que son buenas personas, sin embargo no han podido consolidar un hogar.
De pronto, aunque lo desean, llega un hombre y las abandona. Y siempre están en esta situación. Hombres que mueren en su edad viril, jóvenes, que no llegan ancianos, como fue la palabra que se le dio a Elí. Hombres que de pronto se casan y algunos incluso en la luna de miel fallecen. Es una situación terrible. Gente que se esfuerza día tras día y que solo encuentra aflicción y tristeza. Y esta palabra que acabamos de leer nos explica el porqué. En el caso de los descendientes de Elí, tú te preguntarías, ¿pero qué tienen que ver los descendientes de Elí con el pecado o con lo que hizo Elí? Bueno, esto es lo delicado del asunto. Elí fue un hombre que se apartó del Señor. ¿En qué sentido? De que no corrigió a sus hijos. Y el pecado que hicieron los hijos fue tan abominable, tan terrible en la casa de Dios, que Dios mandó esta sentencia contra la familia de Elí, contra sus descendientes. Y la palabra nos dice que ninguno de estos hombres llegó anciano. Muchos murieron siendo jóvenes, de infarto, de accidente. Muchos se enfermaron. Y los que conseguían un trabajo, como dice la Escritura, te invito a que nuevamente lo leas, solo les daba para el diario vivir, para el alimento, para el sustento diario, pero nunca pudieron tener una vivienda. Y algunos simplemente conseguían un trabajo para el pan, para sobrevivir. Y hay mucha gente que está sobreviviendo, hay mucha gente que se esfuerza, hay mucha gente que lo da todo, pero no consigue más de ahí. Y la Biblia nos va a dar una explicación en esta noche el porqué de esa situación. La Biblia dice, no es el que se afana, no es del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Los descendientes de Elí cargaban con una maldición en sus hombros, una maldición que de pronto no les competía a ellos, pero que estaba afectando sus vidas, sus negocios, su familia, sus hijos, su finanzas, su vida espiritual. Por más que alcanzaban cosas, no lograban lo que en su corazón anhelaban. La Biblia nos habla de un descendiente de Elí llamado Abiatar, que estuvo en el servicio del reinado de David, estuvo junto con el rey David, también estuvo junto con el rey Salomón. Fue un hombre que alcanzó muchas cosas, pero la Biblia nos dice que al final de su tiempo fue desterrado, dice la palabra, y fue tirado, por decirlo así, fue sacado del privilegio de servir en el reino de Salomón. Y la Biblia nos dice que ahí se estaba cumpliendo la palabra que había sido lanzada contra aquel sacerdote llamado Elí. Una palabra fuerte, una palabra que estaba llevando no bendición, sino maldición. Y es la explicación de por qué tantas situaciones, tantas dificultades en la vida de las personas, de hombres, de mujeres, que son buenas personas, pero que no alcanzan esa gracia o ese favor del Señor. La Biblia también nos habla de un hombre llamado David. Tal vez tú has escuchado mucho hablar de David, de que es un hombre conforme al corazón de Dios, de que es un hombre adorador, era un rey. Pero hay una parte negativa que tal vez no has escuchado del rey David. Y esa parte fue que cometió un pecado con Betsabé. Y dice la Biblia que mató, por estar con Betsabé, mató a su esposo, a Urías. Y la Biblia nos dice que Urías era uno de los 30 valientes, un hombre guerrero, un hombre esforzado, un hombre que estaba dispuesto a dar la vida por su rey. Pero David no le importó esto. Y esta obra que hizo David fue el detonante que trajo consecuencias en la vida de David. Así como en el caso de Elí, el desobedecer a Dios, el no corregir a sus hijos, el permitir que sus hijos tuviesen en poco las ofrendas y los sacrificios de Dios, fue el detonante que trajo maldición a su vida, que trajo maldición a su hogar. Eran tan importantes los sacrificios que Dios, dice en la Escritura, que nunca sería expiado el pecado de Elí, ni con ofrendas, ni con sacrificios. Lo que hicieron los hijos de Elí fue tan grave, y lo que permitió a Elí fue tan grave, que Dios no perdonó ese pecado. Y en el caso de David, el detonante fue el acercarse a una mujer que tenía esposo, como fue Betsabé, el matar a su esposo por querer estar con esta mujer. Fue el detonante de las consecuencias terribles que acontecieron en la vida de David. La Biblia nos dice que el hijo
porque esta mujer quedó embarazada. El hijo que tuvo esta mujer, Betsabé, dice en la escritura que murió. Y la Biblia también nos dice que David, más adelante, porque David tuvo muchas mujeres, cada mujer de David tenía un hijo. O sea, cada hijo de David tenía una madre diferente. Dice que tenía hijos en Jerusalén, tenía hijos en Hebrón. Algunos se conocían, otros tenían una estrecha amistad muy cercana, pero algunos de ellos no se llevaban bien. Y la Biblia nos dice que uno de los hijos de David, Absalón, se levantó contra David. ¿Por qué se levantó? Porque dice la palabra que Dios envió al profeta Natán a llevarle una palabra a David. Y la palabra era que nunca se apartaría la espada de la casa de David por el pecado que él había hecho. Porque él había matado con espada a Urías, aquel hombre que le servía. Y que así como David había estado en pecado con Betsabé en secreto, Dios iba a sacar su pecado en público. Que las mujeres que tenía David iban a estar con un hombre, pero no en secreto como lo hizo David, sino en público. Y así lo hizo Absalón, su hijo. Formó en un terrado, puso una carpa y dice que allí estuvo con todas las concubinas del rey. Fue terrible, fue algo que fue visto durante todo el pueblo por muchos días, porque Dios lo sacó a la luz. Lo que hizo David con Urías fue el detonante para una serie de eventos que afectaron su vida. En este caso, Absalón, que se acercó a sus concubinas. Pero también nos habla la Biblia de otro hijo de David. Mira cómo afecta el pecado en el hogar, en la vida marital, en las emociones, en la finanza, en la nación, en todo lo que de una u otra forma estamos haciendo. David tenía un hijo que se llamaba Amnón, era su primogénito. Y la Biblia dice que Amnón se enamoró de Tamar, que era su hermana, su media hermana. Recordemos que cada hijo tenía su madre. Tamar era hermana de Absalón y se obsesionó tanto con esta mujer que quería estar con ella, a tal punto que la engañó, dice la escritura, haciéndose pasar como si estuviese enfermo. Y esta mujer fue a servirle y asió de ella, abusó de ella en medio del pueblo y después la humilló. Esto fue un escándalo en medio de la familia de David, fue un escándalo en medio del palacio, fue un escándalo en medio del pueblo. Pero había un detonante que había hecho que todos estos eventos comenzaran a ocurrir. Y fue lo que hizo David con Urías. Y esta mujer regresó humillada a su casa. Y su hermano Absalón dice que no dijo ninguna palabra. Cayó, le dolió y el rey tampoco hizo nada. Y la escritura dice que pasaron 2 años. Hay un dicho por ahí que dice que el que hace se lo olvida. Pero aquel que tiene la herida siempre le recordará aquel evento. Y pasados 2 años dice que Absalón hizo una fiesta, hizo un banquete, invitó a todos los hijos del rey y invitó a Amnón. Y cuando Amnón estaba entrado en tragos, dice que lo mandó a matar. Y murió Amnón. Fue otra crisis, fue otro evento trágico en medio de la familia real. Porque hubo un detonante. Todo mal, toda circunstancia terrible tiene un origen. Tiene un porqué, pero también tiene un final que es Cristo. Y la Biblia nos dice que todos los hijos del rey huyeron. Pero esto no se quedó así. Absalón se rebeló contra David, contra su padre y quiso ser el rey. Y muchos se rebelaron contra David, entre ellos Ahitofel, su consejero. Y todas estas circunstancias afligieron el corazón de David. Y fue tanto lo que trascendió este pecado que la Biblia... la palabra que Natán le había dado a David fue: nunca se apartará la espada de tu casa. Y la Biblia nos dice que Jesucristo, un Jesucristo es descendiente de David,
hablando en la parte humana. Y cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, esa espada, dice la Escritura, traspasó su costado. Lo que quiero enseñarte en esta noche es el porqué, el motivo de algunas circunstancias en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu vida espiritual, en tu vida sentimental. ¿Por qué no has conseguido un hombre, una mujer que te valore, aunque eres una buena persona? ¿Por qué aunque trabajas tanto y te esfuerzas y te acuestas tarde y te levantas temprano, no logras alcanzar sino para el diario vivir, para los alimentos? ¿Por qué en tu casa mueren tantas familias? ¿Por qué, como han ocurrido en muchos hogares, que ha muerto el padre del corazón a cierta edad y todos cuando cumplen esa edad tienen un temor? Porque hay algo que viene del pasado que hay que cortar. Hace unos meses, la abuela de mi esposa tiene 100 años y 5 meses. Y Dios me puso esta inquietud en una oración, en un devocional que teníamos. Y ahí comenzamos a orar y yo le decía, hay que cortar con muchas cosas. Y usted es la más antigua, usted es la más indicada. Y comenzamos a orar ahí, a romper maldiciones. Hay un momento en que tú tienes que acercarte con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu descendencia y comenzar a orar, romper cadenas, porque hay victorias que no se obtienen con el esfuerzo humano, hay victorias que se obtienen en la oración, hay victorias que se obtienen de rodillas, hay victorias que se obtienen cuando vamos al altar, cuando derramamos nuestra alma en la presencia del Señor, cuando entramos en el mundo espiritual, cuando rompemos esas cadenas que Satanás de generación en generación ha venido arrastrando contra nuestra familia. Y era lo que estaba ocurriendo en la vida de David, en la vida de Eli. Y podemos decir que hay muchas personas en el mundo afectadas, hay muchas personas traumatizadas, hay muchas personas esforzándose día tras día buscando algo, pero no han buscado a quien tienen que buscar, porque la Biblia dice que en Cristo Jesús se rompe toda maldición. Dios le dijo a Abraham en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 18, si no estoy mal, le dijo, en ti serán benditas toda la familia de la tierra, en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Y en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice que Cristo se hizo maldición por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice que Cristo es la simiente de Abraham. En otras palabras, en Cristo son benditas toda la familia de la tierra. ¿Cómo rompemos eso? A través de una oración, a través de ir a la presencia del Señor, a través de entregarnos a Cristo, de entender que Cristo se hizo maldición por mí en la cruz del Calvario, que yo no tengo por qué arrastrar con el pecado, con la iniquidad que hicieron mis antepasados, que yo tengo que renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso. Yo tengo que entrar en el mundo espiritual y decirle a Satanás que suelte esas cadenas. Yo quiero hablar de otra mujer. Aquí en Primera de Samuel, puedes buscarlo en tu casa. Vamos rápidamente. Te voy a narrar la historia porque el tiempo no nos daría para leerla. En Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos habla de una mujer llamada Ana. Era una mujer que era de Dios, era una mujer que era devota, que iba al culto, que se entregaba a la presencia del Señor. Pero la Biblia dice, yo quiero que tú notes algo, este detonante de bendición, porque como hay detonante de maldición, también hay detonante de bendición. El caso de Ana era que era una mujer que tenía un hombre que tenía otra esposa. La otra esposa de Ana se llamaba Penina. La otra esposa de Elcana, se llamaba Penina. Y Penina tenía hijos, mas dice que Ana no tenía hijos. Y cuando iban al templo, imagínense esa escena, 2 mujeres, un hombre, aquella con hijos, esta sin hijos. Y el hecho de no tener hijos, eso le causaba aflicción a Ana. El no tener hijos en aquel tiempo era un motivo de maldición. Se consideraba que la persona era maldita, que era por maldición no tener hijos. O sea, tener hijos era ser maldito. Y Ana afligía, dice la Escritura, Ana era afligida por Penina.
Cada vez que iban al templo, Ana, la Biblia dice que iba con amargura de espíritu, con amargura en su alma. No disfrutaba el servicio, no disfrutaba la presencia del Señor, no disfrutaba las alabanzas, no disfrutaba ese momento de la palabra, porque había una aflicción en su alma, en su pecho, una aflicción que estaba cargando en sus hombros. Como hay muchas personas que llegan a la congregación, hay muchas personas que no pueden entrar en la presencia del Señor porque el problema, la enfermedad, la economía los está agobiando. Y hay mucha gente señalándote, hay mucha gente oprimiendo tu vida. Este era el caso de Ana, pero es interesante lo que hace Ana. Ana llega al lugar donde estaba Elías, aquel profeta que hablamos, aquel profeta que había perdido la visión, aquel profeta que estaba dejando que sus hijos jugasen con el pecado, aquel profeta que no tenía una revelación, una palabra fresca. Y Ana llega allí y Ana está viendo la necesidad que hay en medio del pueblo, que hay en medio del tabernáculo, que hay en medio de la congregación. Y Ana, lo que había en ella era amargura, dolor, tristeza, pero había una necesidad. Ella quería ser madre. Y Ana llega y mirando la necesidad que hay en medio del templo, Ana hace una oración, se postra, llora ante la presencia del Señor y le dice: oh Dios, si tú me das un hijo, yo te lo entregaré a ti. Es increíble. Este es el detonante de la bendición de Ana. Ana no tenía nada. Ana no tenía sino tristeza y aflicción, pero Ana estaba dando lo que no tenía. Ana le estaba ofreciendo a Dios un hijo que ella estaba anhelando, que ella había deseado por años, pero Ana estaba viendo más allá de su necesidad. Ana estaba viendo la necesidad de un pueblo que necesitaba un sacerdote. Ana estaba viendo la necesidad de un pueblo que necesitaba palabra. Ana estaba viendo la necesidad de un pueblo que necesitaba la presencia del Espíritu de Dios. Ana estaba viendo la necesidad de un pueblo que necesitaba encontrarse con Dios y le dice: yo te daré mi hijo para que sea un sacerdote, para que ministre en tu presencia. Y Ana derramó su alma. Ana dio lo que no tenía. Aquí, en estos momentos, en medio de la crisis que estamos pasando, hay muchos que han tirado la toalla, muchos que ya no quieren seguir al Señor, muchos que se han apartado, muchos que han dicho: ya no puedo más. Mientras hay otros que aún saliendo de su casa sin tener alimento ni vestido, siguen predicando la palabra del Señor, siguen orando por los enfermos, siguen dando aliento, aunque en ellos hay aflicción, hay tristeza y hay congoja, aunque llevan los zapatos tal vez rotos, pero están allí buscando la presencia del Señor, están dando lo que no tienen, como Ana. Y Dios está mirando eso. Esa gente que se está esforzando y que está avanzando, está dando una milla más, que dicen: yo no me voy a quedar en medio de esta pandemia, yo no me voy a apartar en medio de esta crisis, yo sigo creyéndole a aquel que me ha dado la vida, aquel que me ha sostenido, aquel que ha sido fiel durante todos estos años. Y Ana estaba allí ofreciendo, pactando, hablando con el Señor, haciendo voto en la presencia del Señor. Y la Biblia dice que Elí la tomó por ebria, por borracha, y le dijo: digiere tu vino. Pero ella no estaba borracha, ella estaba allí envuelta en dolor, en tristeza, hablando con aquel que podía cambiar su vida, hablando con aquel que podía traer una transformación, no solo a su hogar, sino a toda una nación. Cuando tú no solo piensas en ti, sino en los demás, Dios responderá. Dios va a detonar la bendición en tu vida. Dios te va a dar lo que necesitas y aún lo que no necesitas. Y Ana dice en la Biblia que se levantó diferente. Elías le dijo: Dios te dé lo que has anhelado en tu corazón. Y pasado un año, Dios le dio a Samuel y ella lo trajo ante la presencia del Señor. Lo entregó y se fue. Cada año venía y le hacía una vestidura al pequeño Samuel. Y Samuel creció en la presencia del Señor. Y la Biblia nos dice que después Dios le dio 5 hijos a Ana, 2 mujeres y 3 hombres. Porque es que Dios no se queda con nada. Todo lo que tú has hecho en medio de esta crisis, de esta adversidad, tu presencia, buscando la presencia del Señor, sirviendo, buscándole, adorando, ministrando, orando por los enfermos, Dios lo está viendo. Y Dios te dice que no desmayes, que sigas adelante, que sigas avanzando.
esta mujer fue bendecida. Esta mujer, aunque era una mujer de Dios, no había al principio conseguido las cosas. Esta mujer, aunque era una mujer que iba al templo, era una mujer que adoraba, que ayunaba, estaba esperando algo por mucho tiempo. Como le pasó también a Sara, a Abraham, hombres y mujeres de Dios que servían al Señor, que aún incluso pasaron los años y eran ancianos y no habían recibido las cosas. Yo quiero que estés atento a la palabra que el Señor te va a decir en este momento, en esta noche. Abraham era un hombre de fe, Abraham era un hombre de revelación, Abraham era un hombre de comunión, Sara era una mujer que estaba en la presencia del Señor, pero habían pasado 20 años esperando en Cristo. Y muchos decían, están malditos porque son estériles. Tal vez al pueblo eran personas que no habían obtenido lo que tenían, pero seguían esperando. Como los padres de Sansón. La Biblia nos dice que también eran hombres de Dios, mujer de Dios, pero estaban allí esperando. Y la Biblia dice que Dios un día respondió su oración y le dio a Sansón. Si te quieres, puedo darte otro ejemplo, como fue el de Zacarías. Zacarías era un sacerdote y Elizabeth, su esposa, ambos servían al Señor en el templo. Y habían estado esperando tanto en Dios, pero tanto en el Señor, que la Biblia dice que ya eran viejos. Y la Escritura nos dice que ya los años habían pasado. Sin embargo, bendito sea el Señor, un día dice la Biblia que este hombre estaba ministrando, y esto es importante, estaba en el tabernáculo, estaba en el lugar de la presencia, estaba en el altar de Dios, estaba allí en comunión, en relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Estaba allí y la Biblia dice que un ángel se le apareció y le dijo que iban a tener un hijo y que se llamaría Juan. El milagro de este hombre se dio. Ya ellos tal vez habían perdido la esperanza. Humanamente era imposible, pero se dio en el tiempo que Dios había señalado. Quiero mostrarte estos ejemplos de hombres y mujeres, tal vez es tu caso, que sirven al Señor, que son fieles, que dirán, yo no tengo maldiciones generacionales, pero incluso aunque no las tengo, no alcanzo lo que quiero, no he logrado alcanzar mi meta, mi sueño. Tal vez tú no has podido conseguir tu casa, porque de pronto no deseas un hijo sino una casa, o de pronto una empresa, o un negocio, o entrar a la universidad, o ser un profesional, o tener un esposo que te ame, que te respete, tener una familia. Yo no sé qué es lo que por tantos años has estado pidiendo al Señor, y aunque eres fiel, aunque estás ahí, no lo has conseguido. Estos hombres son ejemplos, estas mujeres son ejemplos de perseverancia, son ejemplos de fe, son ejemplos de convicción, de relación con el Señor. Y quiero decirte que a diferencia del caso que te presenté ahorita de Elí y del caso de Samuel, estos hombres estaban allí esperando algo por años. Pero quiero decirte que había una oposición espiritual. Algo estaba impidiendo que consiguieran lo que ellos estaban clamando al Señor. Habían pasado los años y habían obstáculos, tropiezos, porque también en el mundo espiritual, si recordamos el caso de Daniel, la Biblia dice que Daniel oró a Dios y ya Dios le había respondido por más de 20 días. Le había dado respuesta, pero dice que un principado estaba deteniendo la bendición en los aires. Y Dios envió otro ángel para que peleara a favor de Daniel. Hay cosas que están siendo detenidas, ¿y sabes por qué? Porque el diablo sabe que el día que tu milagro reviente, el día que tu milagro salga a la luz, el día que tu milagro nazca, eso va a transformar las vidas, va a transformar la comunidad, va a transformar la economía, va a transformar a Colombia. Miles, cientos van a ser bendecidos a través de lo que Dios quiere hacer en tu vida, a través de lo que Dios quiere hacer en tu negocio, a través de lo que Dios quiere hacer en tu hogar, a través de lo que Dios quiere hacer en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Cuando Dios le dio a Ana, a Samuel,
El pueblo fue bendecido. Se levantó un hombre, un sacerdote con el corazón de Dios, que trajo visión, que trajo revelación al pueblo, que trajo guianza al pueblo. Porque el tabernáculo en Silo fue destruido, pero Samuel siguió ministrando al Señor. Y el pueblo cambió, las ofrendas cambiaron, el sacerdocio cambió, porque había una bendición que había estado estancada. Estaba allí ese milagro que había sido detenido por años en el vientre de Ana, pero un día nació y la gloria llegó. Cuando Dios respondió la oración de Abraham y de Sara, no solo ellos fueron bendecidos, Dios escogió a Abraham y a Sara para ser una nación que hasta el día de hoy sigue marcando la diferencia entre todas las naciones como es Israel. Dios le dio a Isaac, Dios le dio a Jacob, y sacó de ellos el pueblo donde vendría el Mesías. Cuando Dios respondió la oración de los padres de Sansón, los libertó de una gran opresión que tenían por los filisteos. Y era lo que el enemigo no quería que se diera, que se quitara la opresión, que la carga fuera quitada. Porque Él sabe lo que Dios quiere hacer a través de tu vida, de tu ministerio, de tu familia, de tus hijos, de tu negocio, de tu empresa. Tú no puedes darte por vencido. Tú no puedes echar para atrás. Tú no puedes quedarte en medio de esta pandemia y decir, yo no sigo avanzando, porque estás a pocos pasos, a pocos minutos de recibir el milagro. Tu milagro viene en camino. Tu bendición viene en camino. Ya se escucha el sonido de esa bendición que se acerca. Cuando Dios le dio el milagro, la respuesta a la oración a Zacarías y a Elizabeth, su oración fue respondida y Dios le dio nada menos y nada más que un profeta llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista se dice que fue el que marcó el camino, allanó el terreno para que Cristo viniera a esta tierra. Yo quiero que tú mires la importancia de esto, el por qué no has recibido tu bendición, el por ¿qué está tan detenida esa bendición en tu vida? Porque el diablo lo sabe, que el día que Dios dé vía libre a esa bendición, eso no solamente va a bendecir tu vida y tu familia, eso va a marcar diferencia, no solo en tu comunidad, no solo en tu familia, no solo en tu barrio, no solo en tu ciudad, sino en la nación y aún fuera de la nación. Juan el Bautista nació. Y dice que Juan comenzó a llevar el camino, a allanar el camino de Cristo. Y Cristo le siguió y hubieron muchos milagros y sanidades y liberaciones. Esta es la palabra que Dios tiene para tu vida. Hay un detonante de bendición, pero también hay un detonante de maldición. Dios pone el camino de la vida y el camino de la muerte delante de nosotros. Dios está en esta noche, amigo, amiga que me escucha, hermano, hermana que me escuche, para decirte de que no te detengas, que siga adelante, que Cristo te ama, que Cristo pagó un precio por ti en la cruz del Calvario, que Él tiene el poder para transformar, para obrar en tu vida. Dios quiere que tengas un corazón como el de Ana, que des aún lo que no hay en tu vida. Amigo que me estás escuchando en esta noche, el detonante de tu bendición es hacer esta oración, aceptar a Cristo. Porque en Cristo se rompen las maldiciones. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo te invito a que repitas conmigo en esta noche, ahí donde estás, en tu casa, en la clínica, donde te encuentres, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Hazme, oh Dios, parte de tu pueblo. Si has hecho esta oración, te invitamos a que te acerques a nuestra congregación, a que recibas discipulado, a que sigas creciendo, que la mejor opción que puede
tener el hombre en este momento de crisis y de adversidad es buscar refugio en el Señor. Y quiero decirte que en esta noche Dios no solo ha venido a traer salvación, sino que ha venido a traer vida, sanidad y liberación. Y queremos orar por los enfermos. Hay muchas personas que han perdido seres queridos en esta semana, en estos días. Ha habido mucha masacre. Muchas personas han perdido a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus vecinos. Y hay dolor en el corazón. Hay angustia, hay tristeza, hay aflicción, tal vez como en el corazón de Ana. Pero Dios está aquí. Y lo que tú puedes hacer es hacer lo que hizo Ana, dar más allá. ¿Qué necesitas tú, Señor? ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo dar yo? Ana vio la necesidad. Y Ana dio lo que no tenía. En esta noche vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por la persona de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tú eres real, Dios amado. En esta hora presentamos, Señor, aquellos que siguen orando, aquellos que siguen esperando su milagro, Señor, su empresa, su negocio, su empleo, sus hijos, su esposo, su esposa, Señor. Padre, su universidad. Oramos por ellos en esta hora. Aquellos que siguen esperando que sus enfermos salgan de la clínica. Aquellos, Señor, que tienen pacientes en las UCI. Clamamos en esta noche, en el nombre de Jesucristo, reprendemos todo espíritu de muerte, todo espíritu que está visitando esta nación, todo espíritu que está visitando esta ciudad, todo espíritu que se mueve en los lugares celestiales. Desatamos la vida, enviamos tu palabra de sanidad, de liberación, de milagros, Señor, en el nombre de Jesús, en cada UCI, en cada cama, Señor, en cada clínica, en cada hospital. Enviamos tu palabra, Señor, proclamamos, decretamos sanidad en el nombre de Jesús. Todo cáncer, todo SIDA, Señor, todo lo que está afectando, Dios, en medio de tu pueblo, Señor, la vista, problemas pulmonares, Señor, problemas del corazón, problemas cardíacos, problemas musculares, problemas de riñones, en el nombre de Jesucristo, toda dolencia en el cuerpo, en el nombre de Jesús, por tu palabra, en esta hora, coloca tu mano en la parte afectada. Oh, para Dios no hay distancia. Oh, el Espíritu de Dios está ahí, obrando en tu corazón. Toda aflicción, toda tristeza, toda congoja. Oh, Ramay Shikirimi Kende Remeshoja Lavakei. Todo lo que está ahí afligiendo tu vida es quitado en esta hora. El Señor te ha llamado a libertad. El Señor te ha llamado a sanidad. El Señor te ha llamado a cosas grandes. Tus ojos no lo ven, pero Dios está a punto de darte lo que has esperado. Sigue adelante. Sigue levantando tus manos. Sigue orando. Sigue levantándote de madrugada. Levanta tus manos en esta hora y recibe de la presencia del Señor. Recibe fortaleza. Recibe sanidad. Recibe liberación en tu alma, en tu espíritu. La gracia, el favor y la misericordia del Señor están sobre ti, porque hay un detonante en esta hora y es la alabanza, es la adoración que sale de tus labios. Oh, Ramay Shikende Lebekei, por el poder de la palabra, Señor, confesamos sanidad, confesamos liberación, confesamos victoria en el nombre de Jesucristo, por tu palabra, Señor, por tu palabra, oh Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Oh, gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias. Amén y amén. Gracias, mi hermano Luis Miguel, por esa palabra de fe y de poder que Dios habló a nuestra vida hoy. También queremos recordarles e invitarles a todos los miembros de la casa, a los que se conectan el día de hoy. El domingo estaremos conectados de manera virtual a las 9 de la mañana. Así que te invitamos a conectarte este domingo 11 de abril a las 9 de la mañana a través de Facebook y YouTube. Gracias por estar conectados con nosotros y te esperamos el domingo 9 de la mañana en Facebook y YouTube. Bendiciones.